Shai Gilgeous-Alexander va camino de ganar su primer MVP de la temporada NBA. Un jugador que está liderando a unos Oklahoma City Thunder, que son un equipo de cemento armado, y de paso dejando unos números absolutamente tremendos. Sin embargo, Shai no es un jugador de grandes focos, que llame mucho la atención o que despierte grandes simpatías en el público. ¿Por qué? ¿Cuál es la clave detrás de un jugador que está siendo absolutamente imparable durante esta temporada y que quizá le arrebate el premio a Nikola Jokic? Hoy lo vamos a analizar aquí, en Gigantes Daily. Estamos a martes 11 de marzo de 2025 y mi nombre es Sergio Rabinal. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Gigantes Daily, tu podcast diario donde solo se habla de baloncesto. Recordad que también estamos en YouTube, en Spotify, en iVoox, en Apple, en todas las plataformas de podcast, o sea que nos puedes escuchar tanto nos puedes ver en la televisión, en el canal de YouTube, donde quieras, así como llevarnos en formato podcast a cualquier lugar. Además, antes de empezar, recordaros que tenemos la revista del mes de marzo con el Unicaja de Málaga en la portada, y hecha la promoción, vamos con el tema del día, que no es otro que Shai Gilgeous-Alexander, que este pasado domingo le ganó la batalla a Nikola Jokic en un partido realmente bastante aburrido entre Oklahoma City Thunder y Denver Nuggets, que por alguna razón decidieron que fuese un partido que empezase a las 6 de la tarde hora española, las 12 de la mañana, si no me equivoco, en Estados Unidos, aunque creo que también cambiaron la hora, así que bueno, por la mañana. Bien, en definitiva, el tema del día es Shai Gilgeous-Alexander. Quería dedicarle un programa al jugador canadiense. Sé que hay muchos que les encanta cómo juega, a mí personalmente es una debilidad, y otros que no les termina de convencer, bien sea por su estilo, bien sea por su personalidad, por el equipo en el que esté, o porque son más fans de Nikola Jokic, bueno, que es evidentemente bastante entendible. Antes de empezar, como siempre, vamos con los números básicos del jugador canadiense. 32,9 puntos, 5,1 rebotes, 6,2 asistencias. Además, Shai está lanzando al 52% de acierto en tiros de campo y al 37% en triples. Luego hablaremos de los tiros libres, que ya sabemos que es uno de los temas centrales con el jugador de los Thunder. Bien. A nivel estadístico, ¿cuáles fueron los últimos jugadores en conseguir un 32-5-6, es decir, 32 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias? Nos encontramos a Michael Jordan en 1989 y 1990. Después hay que avanzar bastantes años hasta llegar a James Harden, que lo hizo en la temporada 2019 y en la temporada 2020. Por último, el jugador más reciente que logró estos números fue Luka Doncic, tanto en el año 2023 como la pasada temporada en la 23-24. Lo que marca quizá la diferencia es que Shai lo está haciendo con un 33% de uso, que es bastante comparable a lo que realizó el año pasado Luka Doncic y que le sirvió para ser tercero en la votación por el MVP en la NBA. Bien, creo que esto es importante para empezar, que entender más bien cuáles suelen ser los criterios de decisión a la hora de elegir un MVP entre los votantes, porque eso es lo importante. Quienes le eligen son un panel seleccionado de medios que deciden quién debe ser el MVP. Podemos establecer como, no sé si llamarlo una rúbrica o una metodología para acercarse a cuál debe ser la manera de elegir un MVP. Lo primero, tiene que tener unos números impresionantes, tiene que tener una línea estadística que llame la atención simplemente con verla. Lo segundo, estar en un equipo ganador, y ya si es el líder de la conferencia o el equipo que más victorias tiene del global de la temporada de NBA, mucho mejor. Y lo tercero, esto ya es como más, esto lo añado yo más a nivel personal, que debe tener una narrativa o debe tener algo que impulse su candidatura, ya sea a nivel mediático, ya sea por el hecho de que el jugador el año anterior no tuvo un buen año o se la pegó en playoffs, por la razón que sea. En el caso de Shai, esto último puede ser el hecho de que quedó segundo en la carrera por el MVP el curso pasado, que lleva ya varios años llamando a la puerta y que es un jugador realmente impresionante cuando tiene el día. Además es que ha tenido varias actuaciones a lo largo de esta temporada de más de 50 puntos por primera vez en toda su trayectoria en la liga estadounidense. Vamos a hablar ahora del rendimiento de Oklahoma City Thunder, porque también me parece un punto importante, como decía antes, para entender un poco por dónde van los tiros de la candidatura de Shai Gilgeous-Alexander al MVP. Unos Thunder que, para cualquiera que los haya visto en el global de la temporada, se ha dado cuenta que son un equipo realmente muy completo.
finalistas del In-Season Tournament, de la Copa NBA, perdieron contra los Milwaukee Bucks en la final, pero por un mal partido desde la larga distancia. En términos generales, estos Thunder están siendo un conjunto muy difícil de superar, sobre todo a nivel defensivo. Para que os hagáis una idea, tienen un ratio defensivo de 105,6 puntos permitidos a sus oponentes por cada 100 posesiones. Esto les convierte en la mejor defensa de la NBA. Pero no solo eso, sino que son además la mejor defensa desde el año 2019, perdón, desde la temporada 2019-2020, cuando hay que remontarse precisamente a esos Milwaukee Bucks y a esos Toronto Raptors que registraron 102 y 104 puntos por cada 100 posesiones permitidos a sus oponentes. Estamos hablando de una defensa en términos históricos, de eficiencia, de todas las variables a las que tienen que atender, que da la sensación de que pueden trasladarlo a la postemporada, y eso va a ser realmente lo más interesante a seguir con este equipo dirigido por Mark Daigneault, donde Shai Gilgeous-Alexander además es una pieza fundamental, porque estamos hablando de un jugador que pone muchísima presión sobre los manejadores rivales, que tiene capacidad para taponar, que puede cambiar, que puede enfrentarse a diferentes emparejamientos, cosa que comparado, por ejemplo, con Nikola Jokic, o en el caso de Luka Doncic el año pasado, no vamos a entrar en con la tercera pata que sería en esa candidatura para el MVP, que es Giannis Antetokounmpo, cuyo rendimiento defensivo creo que está fuera ya de cualquier tipo de duda, pero en esa disyuntiva entre Nikola Jokic y Shai Gilgeous-Alexander, creo que la parcela defensiva o la imagen general de lo que pueden hacer ambos en los dos costados del campo favorece mucho más al jugador canadiense, precisamente por eso, porque su entrega defensiva es considerablemente mucho mejor que la de Nikola Jokic, incluso a pesar de que Jokic ha mejorado bastante en las últimas temporadas. Sin embargo, yo creo que en este último cuarto de temporada le estamos viendo dejarse llevar un poquito en el apartado defensivo. No digo que no tenga impacto, pero sí que especula mucho más, sobre todo si veis los partidos completos y no solamente los highlights. Bien, son la mejor defensa, como decía, pero es que le sacan 3,4 puntos netos de diferencia entre la primera y la segunda mejor defensa, que son Los Ángeles Clippers. Creo que esto ya te permite tener una imagen más completa de lo que quería decir respecto al rendimiento atrás del equipo de Oklahoma. Además, estamos hablando de que son los primeros de la conferencia oeste, son el mejor balance de todo su lado del cuadro. Y además es que le sacan 12 partidos al segundo posicionado, que en este momento son los Denver Nuggets mientras estoy grabando, aunque bueno, hay una terna ahí entre Lakers y Nuggets que tampoco marca mucho la diferencia, pero bueno, entre el primero y el segundo tercero hay 12 partidos de diferencia. Y esto me lleva a hablar un poco del debate entre Jokic y Shai Gilgeous-Alexander. Cualquiera, y esto es importante, ya lo he dicho creo que en algún que otro daily que he grabado, cualquiera que sea tu candidato, está bien. Es decir, no hay una respuesta incorrecta entre elegir a Shai y elegir a Nikola Jokic. Pero ahora mismo sí que es cierto que tiene más probabilidades a nivel de, yo creo que de temperatura en el foro interno del NBA, que Shai sea el ganador del MVP de esta temporada. Luego quizás me estoy equivocando, pero no es lo que creo, perdón, no es lo que quiero, sino lo que creo que va a ocurrir, que es una diferencia fundamental. E insisto, si te gusta Jokic, está fantástico. Si te gusta Shai, está genial. Creo que está siendo una temporada magnífica de los dos y en cualquier caso podrían haberlo ganado en cualquier otro escenario posible. Bien, decía antes el punto de que es importantísimo a la hora de valorar a un MVP el impacto y el rendimiento global de un equipo. Lo normal suele ser que un ganador del MVP esté entre los 3 primeros clasificados de su lado del cuadro, de su conferencia. Lo que pasa y lo que marca un poquito la diferencia respecto a, bueno, en este argumento es que los Thunder tienen un margen gigantesco respecto del segundo clasificado de su propia conferencia, que además son los Nuggets, que les han ganado recientemente este pasado domingo. Y me he sacado aquí un par de datos y, por ejemplo, el año pasado yo creo que no es comparable porque Denver y Oklahoma acabaron los dos igualados en balance, que fue una de las razones por las cuales Shai terminó segundo en la votación para el MVP. Pero trasladándolo, por ejemplo, a la temporada de, pues yo qué sé, sin más, por ejemplo, cogiendo la del año pasado, la 23-24, si restásemos esas 12 victorias de diferencia entre el primero o segundo, que era lo mismo, entre el equipo ganador del MVP, que fue Jokic, con el equipo que estaría en esa posición, que serían más o menos los Golden State Warriors. Sería como darle el MVP el año pasado, considerar el MVP a Stephen Curry en términos deportivos. O, en el caso de Joel Embiid, que fue el ganador de la 22-23, dárselo a Pascal Siakam en los Toronto Raptors. Para que tengamos un poquito para que dimensionemos el impacto y el rendimiento de estos Oklahoma City Thunder, que está siendo absolutamente tremendo en lo que va de temporada. ¿Está teniendo mejor temporada Jokic? Bueno, yo creo que no lo sé, si lo comparamos con Shai Gilgeous-Alexander. Ahora bien, ¿es mejor Jokic? Para mí sin duda. Para mí Nikola Jokic es el mejor jugador sobre la faz de la Tierra.
Bien, dicho lo cual, vamos a hablar de un poquito del debate. Del debate sobre quién debería ganar el MVP y por qué ahora mismo creo que él debería o está en mejor disposición de hacerlo el jugador canadiense. Creo que se está infravalorando lo que está haciendo Shai Gilgeous-Alexander. No digo que lo de Jokic sea menor, pero creo que la dificultad que entraña todo lo que realiza sobre la cancha el jugador canadiense merece su capítulo aparte. El estilo que es capaz de desplegar sin que le afecte en absoluto el nivel de contactos a los que se ve sometido durante cada partido, durante cada posesión, creo que es solamente comparable a nombres como a nombres como Doncic, a nombres como Harden en su momento. Son figuras que asumen una enorme cantidad de uso ofensivo, que eso conlleva también una enorme cantidad de contactos y que si le añadimos que Shai penetra muchísimo a canasta, y luego hablaremos un poquito de los drives, hablaremos un poquito de por qué llega tanto al tiro libre, entendemos que es uno de los jugadores más difíciles de parar de toda la competición, porque en el momento en el que pone el balón en el suelo, es capaz de irse de cualquier rival que tiene delante, y eso no está al alcance de todos, porque sí, hay muchos que son capaces de generarse su propio lanzamiento. Shai es uno de ellos, ya sea desde la media distancia o sea desde el triple, pero es que con sus 1,98, creo que mide 1,96 de estatura, es capaz de llegar al aro y acabar cerca contra rivales muchísimo más grandes sin que esto afecte negativamente a sus porcentajes. Bien, y como decía, así llegamos al estilo de Shai Gilgeous-Alexander, que es uno de los puntos que siempre lees o encuentras en contra del jugador canadiense, como es su alto volumen de tiros libres. Ahora mismo Shai está lanzando 9 tiros libres de media por partido, que por ejemplo es menos que lo que lanza Giannis Antetokounmpo y poco se suele mencionar. Pero claro, cuando exportamos este número por las 100 posesiones, que es realmente la vara de medir a día de hoy en el baloncesto, no la media, sino el promedio por cada 100 posesiones estimado, nos encontramos que son 12,3 tiros libres por cada 100 posesiones. Datos de los últimos guards, de los últimos bases o escoltas que ganaron el MVP en esta misma estadística. Harden en 2018, 10,1 de media, 14 por cada 100 posesiones. Russell Westbrook, 10,4 de media, 14,7 por cada 100 posesiones. Stephen Curry, 5,1 de media, 7,2 por 100 posesiones. Curry en 2015, 4,2 de media, 6,3 por cada 100 posesiones. Y Derrick Rose, 6,9 de promedio, 9,7 por cada 100 posesiones. Vale, ¿qué significa todo esto? Que su estilo es lo que lleva a estos guarismos y que además su estilo es comparable al de otros guards que han sido MVPs por última ocasión en la NBA. Además de, otro debate que que entraría dentro de esta conversación, como es el hecho de cuánto ha cambiado el juego desde que Derrick Rose fue MVP en el año 2011. Pero bueno, esto es tema para otro programa. A lo que voy, que si Shai está llegando tantas veces a la línea de tiro libre, no es porque fuerce faltas, que sí, que luego podemos sacar cualquier ejemplo aislado, en donde le piten una falta a favor por ser una estrella o por el hecho de haber ido a por el contacto, que eso pasa en 9 de cada 10 estrellas de la NBA y en general suele pasar también en el mundo, en el resto del baloncesto. No es un caso aislado y va a seguir ocurriendo porque las reglas son las que son y si saltas y te comes el contacto de un jugador, pues consigues sacar la falta. Y a mí personalmente no me parece mal. Si las faltas existen, son para pitarlas. Otra cosa es que tengas otra percepción o otra aproximación del baloncesto, pero el tiro libre no va en contra de las reglas del básquet. Sacar faltas no va en contra de las reglas del baloncesto. De hecho, me parece de lo más inteligente porque son puntos de alto porcentaje, de alta efectividad y que suman igualmente y hay que seguir metiéndolos. Cosa que, por ejemplo, Giannis Antetokounmpo no hace con un 59% de acierto en tiros libres. Bien, a lo que voy. Y esto, mira, me apunto aquí unos datos interesantes sobre el tema del tiro libre porque siempre estoy leyendo que en la NBA se lanzan muchos tiros libres, que en esta época lo único que hacen son tirar triples y tiros libres. Es mentira. Es simple y llanamente mentira. Porque esta temporada es la que menos tiros libres se está lanzando por cada 100 posesiones de toda la historia. O sea, es que nunca se habían tirado menos tiros libres que en esta temporada por cada 100 posesiones. Sin embargo, en 1986, 1987, 1988 son las temporadas que más tiros libres por cada 100 posesiones se lanzaban. Esto, ¿y por qué insisto tanto en el tema de las 100 posesiones? Porque lo que te permite es contextualizarlo en base al ritmo de juego, al que se jugaba en ese momento. Eso es lo que te permite entenderlo, porque tú puedes lanzar un gran volumen por partido en un global de una temporada, pero si luego lo exportas por cada 100 posesiones, ahí es donde encuentras el término medio para poder compararlo a nivel histórico.
simplemente para mencionarlo, que es un tema bastante recurrente que parece que en los años 80 nunca se tiraban tiros libres. Bueno, volviendo sobre el tema de Shai Gilgeous-Alexander. Ninguno de estos jugadores, ni Harden, ni Westbrook, ni Derrick Rose, que fueron los últimos guards, bueno, ni Stephen Curry, que fueron los últimos guards en ganar el MVP, penetraban tanto a canasta, porque Shai Gilgeous-Alexander está promediando 20,4 drives por encuentro, anotando el 57,6% de ellos. Un dato que es menor que las últimas temporadas, por ejemplo el año pasado se fue hasta las 23, pero es que Harden en 2018 promediaba 17,2 con un 52% de acierto, y Westbrook en el año 2017 20, pero con un 44% de precisión en sus penetraciones a canasta. La media distancia además es un punto importantísimo también en el juego de Shai Gilgeous-Alexander, donde está siendo el mejor de toda la NBA con un 51% de acierto en tiros en suspensión desde la media distancia. Mejor, por ejemplo, que Kevin Durant, eso sí, con un volumen de lanzamiento mucho menor. Creo que son Shai lanza 4, Durant lanza 8, la mitad, pero bueno. Durant también está teniendo temporada excepcional en ese sentido. Bien, y además, desde la larga distancia en tiros en suspensión desde el triple, un 35,3%, que creo que está bastante bien teniendo en cuenta el volumen de uso ofensivo que retiene. Esto es un poco el resumen. Este es un poco la imagen general de lo que está siendo la temporada de Shai Gilgeous-Alexander. Quería hacer este programa lo primero para contextualizar por qué es un jugador que merece la pena ver, por qué su temporada no está siendo una acumulación de estadísticas como los detractores del jugador canadiense en muchas ocasiones quieren presentar por el simple hecho de que quieren que gane otro jugador, que a mí me parece fantástico. O sea, tú puedes elegir a Nikola Jokic y está bien. Quiero decir, es una elección magnífica, es un jugador magnífico, es un jugador que está teniendo una temporada extraordinaria, al igual que puedes hacerlo con Shai Gilgeous-Alexander. Si yo tuviese voto, probablemente se lo daría antes a Nikola Jokic precisamente por eso. Pero creo que aquí es un poquito importante hacer de abogado del diablo, porque su temporada no está al alcance de muchos. Ya lo he dicho antes. Jordan, Harden, Doncic, y si le añadimos el factor defensivo, que es lo que marca la diferencia, sus más de 1,1 robos y más de 1,1 rebotes, tapones, es algo, creo que solamente comparable al caso de Jordan en los años 80. Para dimensionar un poco lo que estamos hablando, del tipo de jugador que es, que no está al alcance de muchos, que no lo han realizado apenas jugadores en el global de la historia de la NBA y que, leches, disfrutemos un poco de los jugadores. No pongamos tantas pegas cuando alguien hace algo único en la historia, porque no suele pasar tanto y hay que disfrutar de los jugadores cuando están en su mejor momento de carrera. Así que aquí queda este análisis, este programa dedicado a Shai Gilgeous-Alexander, que probablemente sea el MVP, o al menos seguramente quedará entre los dos primeros por la carrera del galardón individual, el máximo galardón individual de la temporada regular de la NBA, y que solo pondera lo ocurrido en ese curso. No lo he hecho en las anteriores temporadas. Así que bueno, dejadme en comentarios vuestra opinión sobre cómo está siendo esta temporada de Shai Gilgeous-Alexander, si creéis realmente que puede ser el MVP, si lo merece, qué os parece su juego y sobre todo, como digo siempre, con respeto, respetando las opiniones de todos y con un tono más calmado, porque este tipo de debates ya sabemos que siempre invitan un poco a elevar un poquito demasiado el tono, que no es algo que a mí personalmente me gusta mucho más el debatir con calma las cosas. Así que bueno, hasta aquí el programa de hoy, el primero que hacemos dedicado a la NBA en esta semana, el segundo de lo que vamos de semana, después de hablar ayer de la Liga Endesa. Precisamente hablaremos mañana de la Liga ACB, así que nos despedimos. Un saludo y hasta mañana.